La Iglesia Católica no es solamente una organización humana, una sociedad de personas afines o un tipo de club espiritual que está ahí para apoyarte en tu viaje de fe si lo necesitas. Más bien, la Iglesia Católica es una profunda comunión de todos los creyentes en Jesucristo, compartiendo su vida divina. Un mosaico del siglo XII aquí en la Basílica de San Clemente en Roma ilustra maravillosamente este punto en una meditación artística sobre las palabras de Jesús en la Última Cena. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. En el centro del mosaico está Cristo crucificado, pero la cruz de la que cuelga en realidad es un árbol, de hecho, un árbol de la vida. De las raíces y del tronco de este árbol crece una red de ramas que forman remolinos para llegar a todo el mundo y atraer hacia él a personas de todas las condiciones. Vemos a sacerdotes, teólogos y santos, campesinos, a una joven granjera alimentando a sus animales y a un pastor con su rebaño. Todos están atrapados en esta comunión con Cristo, que es la Iglesia. El mosaico resalta que el camino con el Señor no debe ser algo que esté aislado, con personas tratando de crear su propio camino hacia Dios. El mundo es el viñedo de Dios, Cristo es la vid y nosotros somos las ramas. Jesucristo nos invita a compartir esa profunda comunión de la vida con Él a través de la Iglesia Católica. ¿Cómo era la Iglesia Católica en el siglo I, esa generación inmediatamente después de que Pedro y Pablo trajeran el Evangelio a la ciudad de Roma? El periodo está envuelto de misterio, pero hubo algunos líderes cristianos que dejaron escritos que nos permiten darnos una idea de cómo era la Iglesia primitiva. Por ejemplo, había un hombre llamado Clemente, que era obispo de Roma, el sucesor de San Pedro, casi a fines del siglo I. De sus escritos observamos lo importante que era la unión de los cristianos para la Iglesia primitiva. Muchas veces en sus escritos, Clemente aborda la importancia de la armonía y la unidad en la Iglesia cristiana. Y podemos ver esta unidad expresada de muchas formas. Por ejemplo, Clemente hace hincapié en lo importante que es que la comunidad cristiana esté unida en su adoración a Dios en la celebración de la Eucaristía. También trata la importancia que tiene que los cristianos estén unidos para seguir las enseñanzas de Jesucristo. Y también remarca lo importante que es que la comunidad local esté unida bajo la autoridad de su obispo, el sucesor de los apóstoles. La Basílica de San Clemente es conocida por ser el lugar donde está sepultado el propio San Clemente. El mosaico en esta iglesia expresa maravillosamente el tipo de unidad al que se refería Clemente en sus escritos, que es el tipo de unidad a la que Jesús nos llama en la actualidad. Me gusta imaginar a Jesús tratando de alcanzarnos a través de una de esas ramas del mosaico, invitándonos a compartir la vida de la vid, la unidad de la iglesia. Patrick, es interesante que los estudios han demostrado que la gran mayoría de los estadounidenses creen en un Dios, pero ellos se describen como más espirituales. Ellos dicen, yo quiero ser espiritual, no necesariamente quiero estar atado a una iglesia o a una religión institucional. Vemos que más y más gente dice eso en nuestro país. ¿Por qué crees que sucede? ¿Por qué quieren ser espirituales pero no quieren tener una iglesia? Yo creo que el motivo principal es que si es como yo, a mí no me gusta que me corrijan o que me desafíen. La idea de que haya una iglesia aparte de mí, que tiene enseñanzas, que tiene una norma, desafía a mi propia iglesia. Si yo soy espiritual pero no religioso, no tengo ninguna vara para medir lo que yo estoy haciendo. Si el único objetivo en la vida es ser una buena persona, y no tengo que definir qué es para mí una buena persona, ¿quién define eso y por qué? Entonces me quedo con mi cómoda chaqueta, con mi cóctel y mi chimenea encendida. No tengo que salir de mí mismo, ni hacer preguntas difíciles sobre las decisiones éticas que tomo. No necesito que me desafíen ni que me transformen. Yo puedo contemplarme a mí mismo, mirarme al espejo y
Puedo apapacharme debido a mi espiritualidad. Eso no tiene fundamento, es solo la forma sin las agallas, sin lo que vale. Entonces, ¿por qué la gente quiere ser espiritual? ¿Por qué ser espirituales? Yo diría que no es que quieran serlo, sino que lo son. El hombre fue creado para adorar, Dios nos hizo para él. Y vamos a reemplazar al verdadero Dios y el culto a él por otra cosa, un Dios que creamos nosotros. Quizás sea el Dios de la lujuria, tal vez el Dios de la popularidad, el Dios de los deportes o el Dios de la comodidad. Entonces, inevitablemente vamos a adorar algo o a alguien, y a veces es una persona. Hay muchas adicciones a personas, casi una idolatría de un ser humano que nunca puede hacerte feliz. Lo sabemos por instinto. Creo que el motivo por el cual las personas se identifican como espirituales, pero que podrían decir que son cristianos, es que ellos saben que hay algo magnífico en la tradición que los trajo hasta acá, pero en realidad no conocen el origen, quizá nunca han leído el libro. Por ejemplo, así que, en cierto modo están indecisos, quieren el beneficio de la religión en sí, pero no quieren el desafío, no quieren crecer, no quieren la transformación. Si viniera alguien y nos dijera, yo no soy para nada espiritual, yo no creo en ningún Dios, esa sería una medida demasiado radical para algunas personas, porque en su interior, la mayoría sabe que hay un Dios. Y en su interior saben que ese Dios puede estar invitándome a que haga algo, así que quiero conservarlo, quiero mantener una cierta creencia en Dios, llamarme espiritual. Pero quiero establecer ciertos límites. Entonces, si puedo decir que soy espiritual, pero no formo parte de una iglesia que me pide que haga algo, entonces puedo definir mi propia vida y mantener el control sobre mi vida y tomar el rumbo que yo desee, en lugar de tener que escuchar la voz de Dios y su invitación a un estándar superior en mi vida. Sí, es muy cómodo vivir la vida a medias, donde uno es vagamente espiritual y tratar de ser esa buena persona, y aún así no puedes evaluar tu progreso, giras en círculos en cierto modo. Es como querer la Copa Stanley pero no jugar ningún partido, o la medalla de oro en los Olímpicos pero no querer levantarte a las 5 de la mañana para entrenar. No quieres un entrenador que te diga lo que tienes que cambiar o qué es lo que tienes que mejorar. En última instancia, vas a adorar algo o a alguien, y lo maravilloso del Evangelio es que el verdadero Dios cumple perfectamente nuestros mayores deseos, y es un deseo que nada en esta vida puede satisfacer, porque Dios nos dio el cielo, donde disfrutaremos de este maravilloso misterio para siempre. ¿Qué sucede con un cristiano que podría decir, yo tengo una relación con Jesús y leo la Biblia, solo quiero tener una relación personal con Jesús, pero no quiero tener una iglesia complicada con obispos y papas, reglas y catecismos? ¿Por qué no puedo tener una relación personal con Jesús? La relación con Jesús tiene que ser ante todo una relación de maestro y alumno, de salvador y pecador. No es suficiente amar a Jesús y tener una relación con Él, tienes que obedecerlo. Él nos enseñó cosas. No solo murió en la cruz y no dijo nada, Él no era como un mimo que actúa mecánicamente y adivinas qué quiso decir. No, Él habló. Él fundó la iglesia sobre Pedro, no sobre Patrick ni sobre el Dr. Sri, sobre Pedro. Él quiere que formemos parte de esa iglesia. La idea de Jesús y yo no se encuentra en el Nuevo Testamento. San Pablo siempre habla de la iglesia como el cuerpo, como la esposa, como la comunidad. Esto se ve en el Antiguo Testamento. Es el pueblo de Dios. No es solo Moisés y Dios. De hecho, cuando Adán fue creado, él tenía un problema llamado soledad. La soledad no era buena para Adán, así que Dios le dio una buena compañera a su semejante, su pareja. Esa comunidad fundamental de esposo y esposa, esas comunidades en expansión a través de Abraham, a través de David, a través de los profetas y en última instancia, a través de Jesús, apuntan a un contexto familiar universal. Somos salvados, como dijo el Papa Beato Juan XXIII, somos salvados como racimos de uvas. No una sola uva en el planeta Sorcon, sino en el contexto de la vid y las ramas. Está en nosotros, nunca es solo Jesús y yo. Eso no encaja con la Biblia. Jesús quiere una relación personal con cada uno de nosotros, pero esa relación personal no comprende solo a las dos personas, sino a toda la familia, a todos los que están involucrados en la relación con Cristo. Nos convocan a amar a Cristo a través del prójimo y de quienes Él pone en nuestra vida. Sí, Él sabe que nos necesitamos el uno al otro, además de a Él. Es por eso que nos dio la iglesia. No es Jesús con millones de cuerdas individuales y que las escucha todas al mismo tiempo, no. Las personas en el otro extremo pueden hablar entre ellas. El cielo será una comunidad, una fiesta, un festejo, un banquete, en el que hay un anfitrión, el novio y su corte, pero también están los invitados. Y esa idea individualista, como atomizada, separada
La idea de separación no encaja con ninguno de los sacramentos, ni encaja con la visión del Nuevo Testamento sobre la iglesia como grupo, como comunidad. ¿Qué sucede con los antiguos cristianos? Alguien en la iglesia primitiva dijo alguna vez, yo tengo una relación con Jesús, no necesito escuchar a este papa, no necesito escuchar al obispo. Yo puedo creer en mis propias cosas y puedo interpretar la Biblia a mi manera. ¿Has encontrado eso en los primeros siglos del cristianismo? Para nada. No se encuentra ninguna prueba que acredite que alguien creyera en esa idea de Jesús y yo en la iglesia primitiva. Todos los escritos de los padres de la iglesia hacen eco del registro del Nuevo Testamento. Ese registro es definitivamente que hay una iglesia. Es visible, tiene sacramentos, tiene una jerarquía, tiene personas a las que puedes recurrir para consultar la palabra final donde sabemos que así dice el Señor Dios, que así pasó, se llama la Iglesia Católica. La idea contraria de la iglesia como algo invisible o que no necesitas un papa ni un líder es ajena a la iglesia primitiva. Hicieron lo que Jesús dijo que debíamos hacer, como hagan esto en memoria mía, no escriban esto o lean esto en memoria de lo que escribí. Como lo hizo Jesús con su ejemplo, así lo hizo la iglesia. Otra razón por la cual algunas personas quizá quieran rechazar a la iglesia y dicen yo quiero ser espiritual es que observan a la iglesia y ven que está desordenada. Ven pecadores en la iglesia, ven escándalos en la iglesia y ha sido así a lo largo de los siglos. ¿Por qué querría unirme a una iglesia que está llena de pecadores? Siempre ha estado llena de pecadores. Jesús eligió pecadores para ser apóstoles. La iglesia siempre ha estado desordenada. Siempre ha habido escándalos. Los 12 apóstoles, excepto Juan, abandonaron a Jesús, escaparon. A Pedro lo negó 3 veces. A Pedro, el apóstol cobarde, e impulsivo, el más arrebatado, Jesús lo llama roca. Él elige al menos confiable para que sea la base de la iglesia. Judas lo traiciona y lo entrega. La iglesia siempre ha tenido pecadores, empezando por mí. Cuando me hacen esta pregunta me gusta aclararla. ¿Tú también eres un pecador? ¿Acaso tú no necesitas la misma fuente de fortaleza? La respuesta es sí, si eres honesto. Hay zonas de crecimiento para todos nosotros. Sería un gran error dejar a Jesús y a Pedro por lo que hizo Judas. La mejor publicidad para la iglesia católica son los santos. Y la peor publicidad son los católicos que no quieren convertirse en santos. Es importante que a los medicamentos los juzguen las personas que los toman y no las personas que los rechazan. El tema de los escándalos de la iglesia es real, pero es secundario. ¿Quién es Jesús para ti? Él te pregunta, ¿quién dices que soy yo? ¿Cuál es tu respuesta? También te está pidiendo que lo sigas en su iglesia, incluso una iglesia que puede tener imperfecciones, con gente en posiciones de liderazgo y débiles. Pero aún así él ha prometido estar con su iglesia, estar con Pedro y los apóstoles fundadores y sus sucesores. Me recuerda algo que Jesús les dijo a los apóstoles cuando los envió por primera vez. Él dijo, quien los reciba a ustedes, me recibe a mí, y quien los rechace a ustedes, me rechaza a mí. Imagina, si un judío del siglo I hubiera dicho, Jesús, te amo, quiero mantener una relación personal contigo, quiero ser espiritual contigo, pero no quiero tu iglesia, no quiero a Pedro, él es demasiado atrevido y arrebatado. Como dices, ¿qué diría Jesús? Él diría, en la medida en que rechaces a Pedro, y mis instrumentos humanos para traer salvación al mundo y el evangelio al mundo, en la medida que los rechaces, tú me estás rechazando a mí también, no queremos cometer ese error. No, y mira, si un judío estuviera escuchando a Jesús en el siglo I, él viene de una tradición milenaria, de un templo de adoración del Sabbat, de rituales, de formas de adoración que están más allá que ser espiritual en mi pequeña habitación, no. Los judíos naturalmente pertenecen a un pueblo. Son el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios. Así que Jesús extiende esta necesidad innata de estar con otras personas, con la creación de su iglesia, y a pesar de que usó pecadores como tú y yo, es su iglesia y Él toma las decisiones, Él la funda tal como Él quiere. ¿Por qué? Porque sabe lo que necesitamos. Necesitamos que Él esté presente en nuestro abatimiento, en nuestra debilidad, en nuestra propensión a cometer errores. Gracias a Dios por su gracia.
Recuerdo cuando mi esposa y yo empezamos a hablar de matrimonio. Con rapidez me di cuenta de que estaba entablando una relación profunda no solo con Beth, sino con toda su familia. Y nunca olvidaré un día cuando llegué a la casa de su familia poco después de habernos comprometido, y las hermanas pequeñas de Beth salieron corriendo de la casa muy contentas de verme, saltaron de mis brazos y me dieron un gran abrazo diciendo ¡Mi hermano! Hasta ese momento, Beth y yo simplemente salíamos. Pero ahora, ya no se trataba solamente de Beth y de mí, se trataba de nosotros, de su madre, de su padre, sus hermanos, sus hermanas, sus primos. Estaba entrando en una familia. Pero imagina si ese día yo hubiera empujado a las hermanas de Beth y les hubiera dicho, váyanse, esto no les incumbe, esto es entre Beth y yo. Bueno, hacemos algo parecido cuando alejamos a la iglesia de Cristo de nuestras vidas. Dios quiere tener una relación profunda con nosotros en su iglesia. La iglesia es la familia de Dios, así que no se trata solo de Dios y de mí, o solo de mí y mi propia espiritualidad individual, o solo de Jesús y yo, sino que se trata de Jesús y yo, y de todos y cada uno de los demás unidos en Él, en la familia de Dios, la iglesia. En la sesión de hoy vamos a explorar el misterio de la Iglesia Católica. Primero vamos a analizar las dos dimensiones clave de la iglesia, la humana y la divina. ¿Cómo es que la iglesia es visible e invisible? ¿Cómo es parte de este mundo y al mismo tiempo es guiada por Dios en el cielo? Segundo, analizaremos las tres formas en que se ha manifestado la unidad de la iglesia desde los inicios del cristianismo hasta hoy. Tercero, analizaremos 4 características principales de la Iglesia de Cristo conocidas como las marcas de la Iglesia. La Iglesia es una, la Iglesia es santa, la Iglesia es católica, la Iglesia es apostólica. Aquí analizaremos por qué Cristo quiso que hubiera una sola Iglesia. También nos preguntaremos, si la Iglesia está llena de pecadores, ¿a qué se refieren los católicos con que la Iglesia es santa? Nos preguntaremos qué significa la palabra católica y en qué sentido la Iglesia es apostólica. En la Iglesia Católica, como Jesucristo, es tanto humana como divina. Podemos ver en la Iglesia lo visible y lo invisible, lo terrenal y lo celestial, lo institucional y lo espiritual. Vemos la dimensión humana terrenal de la Iglesia que se expresa de 3 maneras distintas. Primero, la Iglesia tiene un liderazgo humano, una jerarquía visible que vemos en el clero, los obispos y el Papa. Segundo, la Iglesia tiene un ritual público visible que vemos en los sacramentos y en la liturgia de la Iglesia. Y por último, la Iglesia tiene una enseñanza pública que vemos proclamada en el credo e incluso publicada en el catecismo. Ahora, estos 3 elementos no son solo terrenales. Dios los usa para hacer que su presencia y su plan de salvación se manifieste en el mundo. Él trabaja a través de estas realidades humanas para hacer visible su presencia divina en la iglesia. Lo que vemos a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, lo que llamamos la historia de salvación, es Dios congregando a su pueblo usando estas 3 cosas. Él usa líderes humanos. Piensen en Moisés y en el rey David guiando a su pueblo. Él usa oraciones comunes. Todos los israelitas sabían las mismas oraciones, practicaban la liturgia, el sacrificio de animales juntos. Tenían un conjunto de creencias comunes, los 10 mandamientos, las leyes del Deuteronomio. Todos compartían esas palabras, esas creencias, esas oraciones y podían ver a esos líderes humanos. Es entonces una coincidencia que cuando Jesús viene en el Nuevo Testamento a congregar a su iglesia, usa estas mismas 3 cosas. Los elementos terrenales y visibles de la iglesia provinieron originalmente del propio Jesús. Estas son las formas en las que Él pretendía que la iglesia llevara a cabo nuestra salvación. Primero, con el elemento de liderazgo de la iglesia lo vemos encomendándoles a los 12 apóstoles que partieran y fueran su presencia en el mundo. Segundo, vemos que el propio Jesús es la base del ritual de la iglesia, especialmente en la última cena, pero también en el encargo de salir y bautizar a todas las naciones. Y tercero, cuando Jesús les pide que bauticen, también les dijo a los apóstoles que debían enseñar a todas las naciones. Él le dio a la iglesia la facultad de enseñar en su nombre. Algunas personas dicen que podemos desechar los elementos humanos de la iglesia e incluso dicen, bueno, yo puedo seguir a Jesús pero rechazar a la iglesia. Y ese tipo de pensamiento contradice completamente lo que Jesús hizo en su ministerio público, porque lo que vemos que Jesús hace una y otra vez es establecer Él mismo y en forma divina
elementos humanos a través de los cuales Él desea trabajar a través de la iglesia. Por ejemplo, vemos a Jesús escogiendo líderes con autoridad, los 12 apóstoles, y Él les confiere la autoridad para enseñar, curar y gobernar en su nombre. Él les dice cosas como: quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. A Pedro le dice: tú eres la roca sobre la que edificaré mi iglesia. Y también se permite a sí mismo trabajar de forma profunda a través de ellos, a través de la adoración, de la liturgia. Por ejemplo, al final de la última cena Él dice: hagan esto en memoria mía. Escuchen, apóstoles, voy a trabajar a través de ustedes para convertir el pan y el vino en mi cuerpo y sangre. Después de la resurrección Él dice: a quienes les perdonen los pecados se les perdonarán, y a quienes se les retengan les serán retenidos. Los apóstoles tienen la autoridad de Cristo para perdonar pecados, así que a lo largo del ministerio público de Jesús, Él establece elementos humanos a través de los cuales trabajará hasta el final de los tiempos. Hay 4 características principales de la iglesia que la identifican como la única iglesia de Cristo. A estas características las llamamos las marcas de la iglesia. Y estas 4 marcas son: la iglesia es una sola, santa, católica y apostólica. La primera de estas marcas es que la iglesia es una sola. Jesús pretendió fundar una iglesia. A pesar de que hay tantas religiones distintas en todo el mundo, e incluso dentro del cristianismo hay distintas denominaciones, Jesús deseaba que su iglesia fuera una sola para toda la humanidad. La iglesia es una. Y cuando observamos la iglesia primitiva, ya sea las escrituras del Nuevo Testamento o los escritos de los antiguos cristianos, de todas las marcas de la iglesia que se mencionan, de la que más se habla es de la condición única y de la importancia de la unidad de la iglesia. Y en Hechos capítulo 2, versículo 42, podemos entrever esta íntima unidad de la iglesia. Al hablar acerca de los antiguos cristianos, dice: y se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a la oración. Y aquí, en los Hechos de los Apóstoles, vemos estos 3 elementos que hacen que la iglesia sea una sola, elementos visibles de la comunión de la iglesia. Primero es la enseñanza y la autoridad de los apóstoles que preservan la unidad de la iglesia. E incluso en la iglesia primitiva vemos que las iglesias locales tenían un obispo, un sucesor de los apóstoles, que supervisaba y preservaba la unidad de la iglesia. También vemos la fracción del pan, una forma común de adoración, la liturgia, la Eucaristía, que une al pueblo de Dios en la iglesia primitiva como una iglesia. También observamos un sistema de creencia común, un credo, y la enseñanza de los apóstoles. Y a lo largo de la iglesia primitiva vemos este énfasis en la adhesión a la verdad que nos transmiten las enseñanzas de los apóstoles. Y podemos ver aún hoy que esos 3 elementos de unidad nos unirán como una sola iglesia: el magisterio de la iglesia, la liturgia, la misa y el credo. Cuando observamos el cristianismo actual, vemos que está muy dividido. Está dividido en cuanto al culto. Algunos cristianos adoran de una forma y otros de otra. Está dividido en cuanto a la creencia. Algunos cristianos creen una cosa y otros otra. Está dividido en cuanto al liderazgo. Algunos cristianos siguen a un grupo de líderes y otros a otro. Pero cuando observamos lo que Jesús quiere para la iglesia, vemos que Él reza por la unidad. La noche antes de su muerte y de su magnífica oración sacerdotal, que se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 17, Él suplica que los cristianos sean uno, tal como Él es uno con el Padre. Cuando miramos alrededor y vemos miles, decenas de miles de denominaciones cristianas, debemos preguntarnos: ¿es esa la unidad que Jesús quiere para su iglesia? Podemos ver la profunda unidad de la Iglesia Católica durante 2000 años, remontándonos al cristianismo primitivo. Los antiguos cristianos, ya sea que vivieran en España, Italia, Grecia o el norte de África, tenían creencias comunes resumidas en el credo, y rendían culto con un conjunto de alabanzas comunes basadas en el bautismo y centradas en la Eucaristía. Y todos tenían obispos locales que actuaban como fuente de autoridad en cuanto a la enseñanza y la unidad. Y esos obispos estaban unidos por un solo obispo, el obispo de Roma. Y observamos que esta unidad existió durante 1000 años. No fue sino hasta el año 1054 DC que vemos la primera gran ruptura de esta unidad con el levantamiento de las iglesias ortodoxas del Este. Y a pesar de ciertas diferencias en cuanto a las creencias, no fue falta de unión porque incluso tenían obispos, sino que no estaban unidos con el obispo de Roma. Esa podría ser una de las principales características de la ruptura de la unidad que podemos ver aquí en el año 1054 con la Iglesia Ortodoxa Oriental, pero la ruptura principal, la más significativa y con la que más estamos familiarizados,
fue el levantamiento de las iglesias protestantes fundadas por Martín Lutero. Y en este periodo vemos que no solo fue una ruptura con el obispo de Roma, sino que se produjo un alejamiento importante de las creencias cristianas tradicionales y del culto cristiano tradicional también. Aún era cristiana, creían en Jesús, creían en la Trinidad, creían en las Sagradas Escrituras, pero su principal método para comprender lo que Jesús enseñaba en realidad era recurrir a la Biblia únicamente, y creían que cada cristiano podía recurrir solo a la Biblia y que el Espíritu Santo lo guiaría para interpretar la Biblia correctamente. El único problema con este método es que incluso durante la vida de Lutero, algunos de los que siguieron este método de recurrir a la Biblia únicamente discrepaban con él sobre su significado. Así que durante su vida existieron diferentes fragmentos del protestantismo que ya formaban distintos grupos que creían cosas distintas acerca de lo que Jesús enseñó. Y esos grupos siguieron fragmentándose y fragmentándose a lo largo de los siglos, y actualmente se han producido tantas divisiones que hay 30,000 iglesias protestantes distintas. Pero todavía una sola iglesia católica y apostólica. Entonces tenemos que preguntarnos, cuando Jesús oró la noche previa a su muerte en el Evangelio de Juan capítulo 17, cuando él pidió que todos fuéramos uno, al igual que él y el Padre son uno, tenemos que preguntarnos, ¿es este el tipo de unidad que pretendía Jesús? No. Jesús quería que nosotros estuviéramos profundamente unidos, unidos en cuanto a las creencias, al culto, y unidos con los obispos y con el obispo de Roma. Y esa unidad ha existido durante 2000 años y sigue existiendo en la actualidad. La segunda marca de la iglesia es que la iglesia es santa. A pesar de que todos podemos mirar que los miembros de la iglesia pecan, la identidad más difícil de comprender de la iglesia, según San Pablo, es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros los miembros. Y la santidad de Cristo fluye a través de la iglesia, es su identidad más profunda en todo lo que hace. La iglesia es santa porque Jesús nos da la salvación a través de la iglesia. ¿Por qué Jesús elegiría fundar la iglesia sobre la roca de la fe de Pedro, cuando sabemos que Pedro tenía tantos defectos? Bueno, la respuesta es precisamente porque Pedro tiene muchos defectos. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una comunidad de pecadores necesitados de redención. Cuando analizamos el ministerio terrenal de Jesús, ¿qué notamos? Notamos que Jesús siempre está asociándose a sí mismo con los pecadores, con personas deshechas, heridas y disfuncionales, al igual que cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué la iglesia es santa? La iglesia no es santa porque nosotros hayamos elegido asociarnos con Jesús, sino porque Jesús eligió asociarse él mismo con nosotros. Y Jesús dotó a la iglesia con todos los medios de santificación que necesita cada uno de nosotros para ser renovado, redimido y santificado. Así que, por ejemplo, tenemos las Escrituras, tenemos la plenitud de la fe, tenemos la vida sacramental, tenemos a todos estos santos como testigos y ejemplos para nosotros. Todas estas son las formas en que Jesús nos está santificando a través de la santidad de la iglesia. La tercera marca de la iglesia es que la iglesia es católica. Católica no solo es un nombre para la iglesia, sino que en realidad llega al corazón del plan de Dios de lo que la iglesia debería ser. Católica significa universal, y vemos que la iglesia está dirigida a todas las personas y a todos los lugares del mundo. Podemos observar que la iglesia actualmente está en todos los países. Católica también significa plenitud, y la iglesia representa la plenitud del plan de salvación de Dios para nosotros. Déjenme contarles una historia que ilustra la catolicidad de la iglesia. Hace un par de años viajé por África Occidental hasta Burkina Faso y ahí me permitieron participar en una misa. Ahora, la liturgia era la misma. Era la misa católica. La misa era en francés. Pero los momentos de la liturgia eran similares, eran exactamente iguales. La liturgia de la palabra y las plegarias de los fieles, la homilía, todo en francés. Y luego, también viví la gran experiencia de este vínculo, esta comunidad, esta ofrenda de mí misma por la oración.
Pero la más profunda sensación de comunión, la alegría más grande, fue cuando en el momento de la Eucaristía pude participar con estas personas, esta comunidad que nunca había visto antes, y éramos una sola familia. A todos nos unía un mismo deseo: estar conectados con Cristo a través de los sacramentos, de la Eucaristía al recibir su cuerpo y su sangre. Podría ir a cualquier lugar del mundo y donde quiera que haya una iglesia católica, tendré una familia. Sé que podré tener una comunidad que me apoyará siempre en la fe. La única marca de la iglesia es que la iglesia es apostólica. Podemos ver esto en el hecho de que la iglesia que Jesús fundó a través de los apóstoles es la misma iglesia que vemos hoy. Y esto es algo que podemos probar históricamente. Podemos mirar hacia atrás y rastrear la sucesión de obispos directamente de los apóstoles. Y el Papa es un muy buen ejemplo de esto. Podemos rastrear la línea de papas en una sucesión continua, desde San Pedro, todo este tiempo hasta el Papa actual. También podemos retroceder y observar a los primeros obispos, que fueron bautizados y ordenados por los propios apóstoles para llevar a cabo su misión. Así que la idea de la sucesión apostólica, ¿se puede encontrar en las Escrituras? ¿O es solo uno de esos inventos medievales de la Iglesia Católica? Bueno, de hecho, podemos encontrar que la sucesión apostólica está en las Escrituras. En primer lugar, está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde vemos que los apóstoles debían cubrir la vacante que dejó Judas detrás, y entonces designan a Matías como obispo para reemplazar a Judas. Segundo, a lo largo de las cartas de San Pablo, observamos que Pablo está fundando iglesias. Y a medida que funda iglesias, él impone las manos sobre individuos y los ordena como supervisores, es decir, obispos, para que controlen las iglesias que funda. Y sabemos que desde entonces hasta el día de hoy, todos los obispos han ordenado a otros obispos para presidir las iglesias a lo ancho de todo el mundo. En resumen, hemos visto cómo la iglesia no es solamente una institución humana. La iglesia es establecida por Jesucristo como la familia sobrenatural de Dios, la comunión de todos los creyentes unidos en Él. Por lo tanto, la iglesia es un misterio, ya que es tanto humana como divina, terrenal y celestial. También vimos cómo a lo largo de la historia de la salvación, Dios ha usado personas y rituales humanos e instituciones humanas para congregar a su pueblo y llevar a cabo su plan de salvación. El pueblo de Dios está unido en la iglesia mediante lazos de amor cristiano, pero vimos cómo esa unidad también se expresa mediante tres lazos de comunión visibles. Primero, el lazo de la sucesión apostólica a través de los obispos que mantienen la armonía fraternal de la familia de Dios. Segundo, el lazo de la celebración de un culto común, particularmente en los sacramentos. Y tercero, el lazo de profesar la única fe recibida de los apóstoles. Luego analizamos las 4 características principales de la iglesia, conocidas como las marcas de la iglesia. La iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia es católica, la iglesia es apostólica. Aquí vimos cómo la iglesia es una porque esa fue la intención de Jesús. Él suplicó que todos fuéramos uno, al igual que Él y el Padre son uno. También vimos cómo la iglesia es santa, en el sentido de que está unida con Cristo, santificada por Él y dotada con la plenitud de los medios de salvación. Luego vimos cómo la iglesia es católica, y la palabra católica significa universal. La iglesia es católica en el sentido de que ha sido enviada por Cristo para congregar a toda la humanidad en comunión con Él. Y por último, la iglesia es apostólica, porque ha sido fundada sobre los apóstoles y fielmente transmite la enseñanza de los apóstoles y continúa siendo guiada por los apóstoles a través de sus sucesores, los obispos, quienes están unidos con el obispo de Roma, el sucesor de Pedro, el Papa. Teresa, estuviste alejada de la iglesia un tiempo y luego volviste. ¿Puedes decirnos la necesidad de la iglesia, lo que te ayudó a regresar al catolicismo? Creo que el Señor dejó que mis antecedentes como periodista me ayudaran, porque como periodista, cuando cubres una historia, no todos tienen razón. La verdad tiene que estar en algún lado y tú tienes que encontrarla. En nuestro camino de vuelta, mi esposo y yo nos alejamos por años, como dijiste, y aunque nunca dejamos oficialmente la iglesia católica, seguíamos buscando.
Y fuimos a distintas iglesias evangélicas con nuestros amigos y eran iglesias muy lindas, tenían un gran mensaje, música hermosa. Las personas se veían entusiasmadas con lo que sucedía en la iglesia, pero en realidad yo sentía que faltaban dos cosas. Faltaba la Eucaristía y también otra cosa, puede ser lo más importante para mí como periodista, y es que no todos pueden tener razón. Yo hablaba con las personas en las iglesias, en las distintas iglesias sobre la salvación, y unos decían, nosotros creemos una vez salvado, siempre salvado. En otras iglesias decían, bueno, nosotros no, y luego surgía el tema del bautismo. Y siempre escuchaba esta frase entre mis amigos cristianos que está bien, no importa dónde te encuentres, porque todos creemos en las cosas básicas, compartimos las mismas creencias fundamentales. Y yo pensaba, ¿el tema de la salvación y el tema del bautismo no son creencias fundamentales? Así que creo que era cuestión de decir, no todos pueden tener razón, o el Espíritu Santo está confundido, o nosotros estamos confundidos. Y sostengo que nosotros estamos confundidos, no el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo no puede guiar a tantas iglesias distintas en tantas direcciones. Algunos piensan que deberíamos deshacernos de todas estas iglesias, estas religiones, de estas denominaciones distintas. Y quizá debería acercarme a Jesús y permitir que su espíritu me guíe personalmente. ¿Qué le dirías a alguien que tiene esa perspectiva? Pues que está haciendo lo mismo, pero a un nivel más pequeño. Si tú tienes tu propia iglesia, tú eres tu propio papa. Y así te metes en los mismos problemas que todas estas denominaciones distintas han tenido a lo largo del tiempo y desde la Reforma. Que todos inventan su propia religión a medida que avanzan. Que si pueden tener una relación personal con Cristo, sí, por supuesto. Y con la iglesia tenemos la relación más personal con el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad en la Eucaristía, pero nunca es algo privado, porque es justamente lo opuesto al Evangelio. Me encanta que cuando hablo con grupos y digo esa palabra, Evangelio, pienso en lo que significa esa palabra. Evangelio significa la buena nueva, pero también significa ir. Y es antagónico que la Gran Comisión diga, voy a organizar mi propia iglesia y solo seremos Jesús y yo, porque se supone que tenemos que recorrer el mundo y predicar la buena nueva, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así puedes tener una relación personal, pero no una relación privada. Y es hipócrita decir, bueno, no necesitamos una iglesia, voy a hacer lo que me parezca. Otra vez, en teoría, tú eres tu propia iglesia. ¿Y qué sucede cuando hacemos eso? Bueno, yo soy mi propia iglesia, es privada, somos solo Jesús y yo. ¿Voy a seguir a Cristo realmente en la forma en la que Él pretende? Yo solo puedo hablar por mi propia experiencia y yo fui católica de cafetería durante mucho tiempo. ¿A qué te refieres? A que iba a la iglesia de vez en cuando, éramos lo que se llama Christers, católicos de Navidad y Pascua. Es una excelente forma de describir lo que hacíamos. Sabíamos de la Navidad, ya sabes, misa en Navidad y en Pascua, pero de lo demás no. Significa que entras en la cafetería de la iglesia con toda su plenitud, todas sus enseñanzas, todo lo que hemos recibido durante más de 2000 años. Y tienes tu bandeja espiritual, vas y dices, me gusta esto de la Virgen María, me encanta su dedicación al Señor, su apertura, sus conocimientos de las Escrituras. Y cuando Gabriel recurrió a ella, obviamente estaba lista y sabía que algo especial iba a pasar. Amo a los santos. No estoy de acuerdo con la enseñanza de que el sacerdocio es solo para hombres. Las mujeres deberían ser sacerdotes. No vamos a analizar eso. El tema de los anticonceptivos, que es muy amplio, o el tema del sexo fuera del matrimonio, ni lo que llaman matrimonio entre el mismo sexo. Y por lo tanto, te repito, nos estamos convirtiendo en nuestra propia iglesia. Es muy, muy importante decir que necesitas este cuerpo, esta plenitud. Se necesita una brújula moral o andaremos por ahí por nuestra cuenta inventando a medida que avanzamos. Con frecuencia nosotros vamos a inclinarnos por lo que nos resulta fácil. Correcto, se convierte en una fe fácil, es muy cómodo. Dices, estoy bien porque tengo a Jesús y puedo inventarlo. Eso es lo que está sucediendo en el mundo ahora. Lo vemos hasta en la iglesia católica, donde hemos sido criados para pensar que siempre que asistas a misa cada 8 días, todo está bien. Pero es tan importante que te puede perder y convertirse en una religión muy individualizada. Donde tú solo persigues lo que quieres y es no muy necesariamente cómodo, lo que ¿sí? Jesús quiere. Ahora, para algunas personas esta idea de someterse a Cristo y a su iglesia puede ser intimidante, se pueden sentir nerviosos. ¿Qué consejo le darías a alguien en esa situación? Que se arriesgue. Como decían en ese comercial de Nestea hace años, los que somos mayores lo recordamos, vale la pena confiar en Jesús, da el primer paso y confíe en Él. Pero también piensa en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Creemos que un Dios descendió, que estaba por encima nuestro. Isaías dice, las formas de Dios están muy por encima de nuestras formas. ¿Crees que este Dios nos ama tanto como para hacerse hombre? Claro que Él era completamente hombre y completamente Dios cuando caminó en esta tierra y todavía es Dios ahora en el cielo, pero ¿crees que Él hubiera venido y sufrido esa muerte horrorosa y tanta humillación solo para abandonarnos y no atravesar este tipo de experiencia en la tierra y sacrificar su vida física por nosotros en la tierra? Y la otra cosa es que
Él no nos dejó solos, no solo se entrega a sí mismo y claro, a la Trinidad, sino que Él nos dio esta increíble iglesia. Y lo que en realidad me sorprende es que tenemos 2000 años de enseñanza. Él comenzó la iglesia sobre San Pedro, en Cesarea de Filipo, donde he estado muchas veces. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y nos dio a los apóstoles para que manejaran toda esta información y enseñanza mediante la sucesión apostólica. Él no nos dejó solos, estableció su iglesia y es muy rica e increíble. Me gustaría no tener que dormir, porque lo único que haría sería leer sobre los santos y leer sobre la iglesia para poder reunir toda la información posible sobre Jesús y lo que nos dio en la Santa Iglesia Católica. ¿Cuál dirías que es la mayor bendición de seguir a la iglesia? A pesar de que van a surgir desafíos, podría significar un cambio en cómo me comporto, un cambio en mi expectativa de vida, pero esos cambios traen bendiciones, ¿no? Bueno, yo creo que lo primordial para mí es que viví sin la iglesia por muchos años y mi vida fue un caos. Mi matrimonio estaba en crisis, estaba desequilibrada profesionalmente, todo tenía que ver conmigo y con mi carrera. Y al no seguir el plan de Dios, mi vida, repito, fue caos y confusión. Al seguir el plan de Dios me sentí mucho más feliz, con mucha más paz. El Papa Benedicto les dijo esto a los jóvenes poco después de convertirse en Papa en el 2005. Dijo, Dios y los 10 mandamientos no son una serie de no, sino un gran sí al amor y a la vida. Jesús nos dice en Juan 10:10, yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios no es un ogro en el cielo tratando de apagar nuestra diversión, como el mundo y los medios lo describen, al igual que la iglesia. Pero su plan es el mejor para nosotros y si lo seguimos a pesar de que suponga ciertos cambios en nuestra vida y adaptarnos a las enseñanzas de la iglesia, esto va a ser lo mejor para nosotros. Es como, no tuve la bendición de tener hijos. Pero si eres padre, y hay muchas personas mirando este video que son padres, no vas a permitir que tus hijos, si eres buen padre, hagan algo que les haga daño. Oh, come chocolate todo el día, que estarás bien. Sal a jugar a la autopista, que está bien. No, van a establecer un conjunto de reglas y pautas y normas disciplinarias. ¿Por qué? Porque los aman y porque tienen experiencia en la vida y saben que es lo mejor para ellos. Con Dios es lo mismo. Él nos da esa hermosa sabiduría, la orientación a través de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y a lo largo de esa historia que ha sido probada durante más de 2000 años, y ha tenido éxito una y otra y otra y otra vez. Así que no podemos separar a Jesús de su iglesia. En otras palabras, no podemos decir amamos al Rey, pero no aceptamos su reino. O amamos a Cristo, pero rechazamos su iglesia. Cuando nos separamos deliberadamente de la iglesia de Cristo, en última instancia nos estamos separando del propio Cristo. Cuando tratamos de decidir qué enseñanzas de la iglesia queremos seguir, estamos tratando de elegir lo que queremos hacer, en lugar de permitir que las enseñanzas de Cristo moldeen nuestras vidas. Jesús nos invita hoy a acercarnos más a Él a través de su iglesia. ¿Te unirás a Jesús, viviendo más íntimamente en la vid y en las ramas de Cristo, en la Iglesia Católica?